Buenos días, jóvenes. Continuando con el dictado de nuestras clases, hoy vamos a trabajar en historia, la organización social del virreinato. Vamos a ver la llegada de los esclavos y cómo surgieron las castas, las diferentes razas que se han dado durante la colonia. Eh, Nelson Mandela, el africano que dio libertad a su país, gestó la independencia de Sudáfrica de Inglaterra, decía que detesta el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Nunca, nunca y nunca otra vez debe ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra. Y el esclavo era eso, la opresión, la explotación de un hombre a otro hombre. El esclavismo ha sido pues una época en la que los negritos esclavos no tenían derecho ni a su propia vida, eran comprados y vendidos en el mercado y hasta marcados con hierro candente para que puedan ser diferenciados por sus amos. Entonces, es el tema que vamos a trabajar hoy día. Las castas. Vamos a empezar las castas. ¿Qué eran las castas en la colonia? Los españoles han utilizado este término casta para nombrar a aquellos grupos de personas que han resultado de la mezcla de las diversas razas que han convivido en la colonia. Y las razas que han convivido en la colonia han sido principalmente la raza blanca, la raza indígena y luego con la llegada del África de los esclavos negros. Son tres razas. Y los españoles organizaron la República de los Indios y la República de los Españoles precisamente con el objetivo de que no exista, no se dé este cruce de razas, para que no se pueda generar razas mestizas. Ellos preferían que los indígenas se mantengan puros y los españoles también y los negros por otro lado. Pero sin embargo se dio este cruce racial. Y una de las causas fundamentales ha sido pues el surgimiento de estas castas eran uniones fuera del matrimonio. Y los hijos de este matrimonio, de esas uniones fuera del matrimonio, sus descendientes eran hijos ilegítimos, no tenían derechos. Una de esas primeras razas que se dio en la colonia ha sido una raza mestiza. Cuando llegaron los españoles en 1532 y se dieron pues el proceso de conquista, el establecimiento de la colonia con la llegada de los virreyes, había una desproporción entre el número de hombres y de mujeres españoles. Habían 10 españoles varones y solamente una mujer. ¿Eh? Esta situación ha traído como consecuencia de las mezclas raciales. Y producto de estas mezclas raciales se ha dado la unión de varones españoles con mujeres indígenas. De este cruce sale una nueva raza y que después se ha convertido en la raza mayoritaria en la colonia. Los mestizos, que es producto del cruce de varón español y una mujer indígena, ha sido el grupo mayoritario y ha sido la raza que mejor se adaptó y asimiló rápidamente la cultura española. Pero el problema con los mestizos ha sido que no han ocupado un lugar de privilegio en la sociedad de la colonia, porque muchos de estos mestizos han sido hijos ilegítimos, o sea, hijos fuera del matrimonio, y por lo tanto carecían de pureza de sangre, aunque sí han habido otros indígenas que sí han tenido derecho. Tenemos el primer mestizo famoso, el Inca Garcilaso de la Vega, el que escribiera los comentarios reales del Inca, ¿no? Él ha sido uno de los primeros mestizos. Ahora, respecto a los mestizos, en la sociedad colonial ha existido varias prohibiciones para estos mestizos.
Por ejemplo, los mestizos no podían entrar a las órdenes religiosas, tampoco podían ocupar cargos públicos en la administración colonial, de tal forma que la gran mayoría de estos mestizos se han dedicado a la agricultura, también a la artesanía, eran arrieros, algunos se han dedicado al comercio, al por mayor, al por menor, pero no podían ascender socialmente, ya que ellos formaban una escala social propia dentro de la sociedad colonial. Estos se han encontrado en una situación muy difícil, porque vivían de dos mundos. El mestizo no era español. Sus abuelos, por parte de sus padres, un poquito que los discriminaban porque no eran español. Pero también por el lado indígena, también había recelos porque tampoco eran indígenas. Por eso se dice que los mestizos han vivido una situación difícil. No eran aceptados por los chapetones, tampoco eran aceptados por los indígenas, porque no era una raza, ni eran indígenas ni eran españoles. No eran aceptados totalmente por ninguno de los dos razas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, lo que representa, les decía, el Inca Garcilaso de la Vega. Él no fue aceptado por la casa de sus padres, pero sí por sus madres, ¿no? Él, por la parte indígena. Él escribe los comentarios reales del Inca por lo que recibió información de sus abuelos por la línea materna. También se dieron, muchachos, otras castas. Y a medida que pasaba el tiempo, la sociedad se hizo más compleja. Y al hacerse más compleja, el cruce de razas, la mezcla de razas se han seguido dando. Y los españoles, en su afán de mantener la clasificación social, establecen nuevos términos para los nuevos grupos raciales. Así tenemos, por ejemplo, la unión de un español y un negro, surge la raza mulata. La unión de un negro y una indígena, el sambo. La unión de un español y un mestizo, castizo, ahí tenemos a Ramón Castilla. La unión de un mestizo y una indígena, el cholo. Y la unión de un mulato y una indígena, la raza china. Hoy día, por nuestras venas, corren todas esas sangres. ¿Cuál será nuestra raza? Será como dice Alejandro Toledo, nosotros somos chucuis, porque por nuestra sangre, por nuestras venas, corren todas las sangres. Ahora bien, vamos a hablar de las poblaciones esclavizadas, de los negritos que llegaron del África. Los primeros negros que llegaron a nuestro territorio en la colonia eran traídos del África. Ya se consolidó la conquista, ya se instauró la colonia y empezáramos a comprar esclavos negros. Y esas compras serían frecuentes. Y cuando se compraba un esclavo negro se hacía mediante contratos que se llamaban asientos. Esto ha sido, la traída de esclavos ha sido una solución a la ausencia de mano de obra indígena, porque muchos indígenas habían muerto en las haciendas y habían muerto en las mitas, en Potosí y en Huancavelica, ya no había mano de obra. Entonces empezaron a traer esclavos negros. Entonces, los esclavos eran bien cotizados, eran comprados y eran vendidos al mejor postor. ¿Cómo llegaban los negritos africanos a la colonia en América? Estos eran secuestrados por comerciantes de origen portugués, también por holandeses, ingleses y por franceses. Eran traídos a las colonias en inmensos barcos durante una travesía larga de viaje. Cuando llegaban al continente americano eran exhibidos en el puerto para que puedan ser vendidos en los mercados. Su precio variaba de acuerdo con la edad y la condición de su diente. Si el negrito era joven y tenía sus dientes completos, costaba carito. Pero si no tenía dentadura, pues se supone que no se alimentaría bien, y al no alimentarse bien no trabajaría bien, costaba menos. Los que tenían los dientes completos, ellos costaban más, estarían fuertes y estarían sanos, ¿no? Ahora,
Para evitar confusiones entre los propietarios que compraban negritos, se les marcaba con hierro candente la señal de sus amos. Eran considerados como objetos, como mercancías, que podían comprarse y venderse. También alquilaban a sus negritos, hipotecaban a sus negritos. Eso sí, recibían un buen trato, mejor trato que a los indígenas, porque a los negritos los compraban, los vendían, los alquilaban, los hipotecaban, pero al indígena no. Por eso el esclavo tenía mejor nivel de vida, mejor trato. El esclavo costaba dinero, el indígena no. Un español podría ser considerado rico si tenía como propiedad a muchos esclavos. Estos han sido empleados en tareas agropecuarias, en las haciendas, también al servicio doméstico. La mayor parte de negritos esclavos se concentró en la costa. Hubo rebeliones de esclavos, pero en general estos negritos han sido fieles a sus amos españoles y a sus amos criollos. Se enfrentaban constantemente con los indígenas. Siempre estaban cerca sus dueños. Algunos lograban su libertad. El amo al morir hacía su testamento y le daba libertad al negrito que tanto le ha cuidado, le ha servido, y ese negrito se convertía en liberto. Era un negrito liberto, compraba su libertad, su amo se lo otorgaba. Muy bien, ahora, los negritos esclavos cuando llegaban a América recibían distintas denominaciones de acuerdo a su permanencia. El negrito esclavo que recién había llegado del África le decían bozal, pero aquel negrito que vivía en América ya más de un año y hablaba castellano era el negrito ladino. Habían dos negritos esclavos, el recién llegado y el antiguo. Pero habían esclavos que se cansaban de la explotación y escapaban de las haciendas. A esos negritos se les conocía como cimarrones. Y esos negritos que escapaban de las haciendas vivían escondidos en pueblos ocultos. ¿Cómo se llamaban esos pueblitos donde vivían los negritos cimarrones que habían huido? Se les llamaba palenques. Bien, hasta aquí llegamos, jóvenes. En la página 109 de su libro van a responder las 4 preguntas de la retroalimentación, que son textuales. En la 110 tienen un texto que tienen que leer y responder las preguntas. Y la 111, verificando el aprendizaje. Hay un cuadro que tienen que rellenar. Todo está en la ficha y también está en el libro para que ustedes los puedan responder. Espero sus trabajos al final de la clase, jóvenes, y hasta aquí llegamos.